Estado de Aguascalientes, a través de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, les da la bienvenida a este recinto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 días de activismo contra la violencia de género, con la presentación del libro Macaria González Ibarra, La niña que estremeció el corazón de un pueblo. Encabezan este evento la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, maestra María José Ocampo Vázquez. La consejera presidenta del órgano de administración judicial, maestra Claudia Luisa Díaz de León González. Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, maestra Alicia Núñez Medina. Nos acompaña también el consejero licenciado Francisco Crescencio Rodríguez García. Por supuesto, agradecemos la presencia de magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, así como del Tribunal de Disciplina Judicial. Muchas gracias por acompañarnos. Nos distingue también con su presencia del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, del Centro de Justicia para Mujeres, así como del Instituto Municipal de las Mujeres de Aguascalientes. Muchas gracias por estar aquí. Saludamos también a juezas, jueces, abogadas, abogados, personas servidoras públicas, del Comité de Participación Ciudadana que también nos acompañan, muchas gracias, así como distinguidas personas invitadas. La presentación de esta obra el día de hoy, en representativo, está a cargo de su autora, la licenciada María del Pilar González Peña, así como comentaristas contamos con la maestra Rebeca Yolanda Bernal Alemán y la doctora Marcela Leticia López Serna, a quienes agradecemos su presencia. Escucharemos el mensaje de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, maestra María José Ocampo Vázquez. Adelante, magistrada. Muy buenos días a todas y a todos. Nunca me quieres el 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, fecha que marca el inicio de los 16 días de activismo que culminan el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. No se trata de una fecha simbólica, es un llamado urgente a reflexionar y actuar frente a una realidad que continúa lastimando profundamente a nuestra sociedad. Recordamos hoy a las hermanas Mirabal, cuyo asesinato en 1960 dio origen a esta conmemoración. Su valentía nos recuerda que ninguna forma de violencia debe normalizarse ni tolerarse. Por ello, el Poder Judicial y diversas instituciones iluminamos nuestros edificios de color naranja, símbolo de esperanza y de la aspiración de un futuro libre de violencia. En este marco, presentamos el libro Macaria González Ibarra, La niña que estremeció el corazón de un pueblo, una historia que muestra con crudeza la violencia vicaria, aquella que busca hacer daño a las mujeres a través del sufrimiento de niñas y niños. Es un recordatorio doloroso de que la violencia tiene rostros y nombres y de que sus consecuencias pueden ser irreparables. Muchas gracias a la consejera Claudia, esta fue una gran iniciativa de ella para poder tener aquí, y a esta gran periodista que recupera esta historia de Macaria de hace 130 años aproximadamente y que podremos saber. La realidad es contundente. En México cada día entre 8 y 10 mujeres son asesinadas. Y en Aguascalientes la violencia familiar continúa siendo uno de los delitos de mayor incidencia, afectando principalmente a niñas, niños, mujeres y personas mayores. Frente a ello debemos fortalecer nuestra respuesta institucional y cerrar espacios a la impunidad. Por esa razón, hemos presentado una iniciativa de reforma Poder Ejecutivo, Fiscalía y Poder Judicial para incrementar las penas por violencia familiar y establecer agravantes específicas cuando las víctimas se encuentren en condición de vulnerabilidad o cuando el agresor actúe con mayor peligrosidad. La finalidad es clara: proteger de manera efectiva, prevenir la reincidencia
y garantizar la justicia con perspectiva de género y con debidas diligencias. Hemos trabajado conjuntamente con juezas, jueces, magistrados y con los demás poderes del Estado para fortalecer la coordinación, armonizar criterios y sumar esfuerzos que permitan brindar una respuesta más sólida, más humana y más cercana a las víctimas. Permítanme compartir algunas cifras relevantes sobre el delito de feminicidio durante el año 2025. Se han judicializado 16 carpetas, de las cuales 3 corresponden a feminicidio consumado, 12 a tentativa de feminicidio y una a feminicidio en concurso con tentativa de feminicidio. En estas carpetas figuran 16 hombres imputados y una mujer imputada, y corresponden a 18 víctimas, mujeres registradas. En cuanto a resoluciones, este año se han dictado 14 sentencias, 13 condenatorias y una absolutoria. De estas resoluciones, 8 fueron emitidas en primera instancia, 5 en segunda instancia y una en cumplimiento de amparo. En total de personas sentenciadas asciende a 16 hombres y 2 mujeres, cuyas penas oscilan entre 15 años, 4 meses y hasta 77 años y 6 meses de prisión. A lo cual agradezco a nuestros jueces y magistrados por dar esta lucha constante día a día. Hoy reiteramos nuestro compromiso de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Cada acción suma, cada voz importa y cada esfuerzo nos acerca al futuro que todas y todos merecemos. Un futuro libre de violencia que nos permita construir un Estado fuerte, justo y digno para todas las personas. Me atreveré a pedirles un aplauso para nuestra secretaria del Instituto de la Mujer que nos acaba de acompañar ahorita, y le pediré también si nos puede regalar unas palabras que son tan importantes para el pueblo judicial. Muchas gracias. Gracias por su mensaje, magistrada presidenta, que nos muestra la realidad de la violencia hacia las mujeres. Y tengo el gusto también de cederle el uso de la voz a la maestra Patricia Cárdenas Delgado, directora del Instituto Vascarentense de las Mujeres. Adelante. Muchísimas gracias. Pues un gusto estar aquí con todas y con todos ustedes. Además, escuchar a panelistas mujeres tan inteligentes y sobre todo a la doctora Estelino. Desde que me comentaste, presenta, de que se iba a hacer la presentación, dije yo voy a ir, y además Bernal, Marcelo López, amigas extraordinarias. Y por supuesto estar aquí y comentarles que el día sábado pasado la gobernadora Tere Jiménez pues, nos ha encomendado atender todos los tipos de violencia en todos los ámbitos. Hemos colaborado haciendo las Casas Rosas, que son refugios, casas de tránsito, para que más niñas y mujeres pues tengan un resguardo donde estar, con ropa, con alimentos, y que además puedan ser atendidas gratuitamente con servicio psicológico, jurídico, trabajo social. Y bueno, eso es una de las cosas que estamos haciendo para prevenir, atender y eliminar la violencia contra las mujeres, lactarios, unidades de igualdad, que también la gobernadora Tere Jiménez pues nos ha encomendado la cero tolerancia, hacer una campaña permanente para la cero tolerancia al acoso y al hostigamiento laboral. Hemos despedido muchos servidores públicos porque luego pues, se hace fácil o se localiza la violencia. Entonces, hoy no solamente es un día para visibilizar esta problemática que tenemos entre más de la mitad de la población, pues las cifras ahí están. Entonces, yo creo que colaborar de manera conjunta, y no solamente es un tema de una institución, es un tema transversal, donde los 3 poderes tenemos que estar de la mano, junto con la sociedad civil y con empresas, para eliminar la violencia contra todas las mujeres y las niñas. Yo les invito también a que conozcan todos los programas de acciones que hay desde el Instituto Vascarentense de las Mujeres, que ninguna mujer está sola, y siempre lo he dicho que de nada sirve que las mujeres estemos en la toma de posición y en el poder si no transformamos la vida de todas las mujeres. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, felicidades. Muchas gracias, maestra Patricia. También bienvenida a las autoridades que se suman a esta conmemoración del Día Internacional. Como ya lo comentaban quienes me antecedieron en el uso de la voz,
Pues los días internacionales deben servirnos no solo para generar conciencia y reflexión, sino también para movilizar voluntades y sobre todo recursos. En particular este 25 de noviembre en contra de la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, que es lo que vemos mucho también en el ámbito familiar. El día de hoy tenemos este evento académico que nos permitirá también reflexionar y sobre todo actuar. Y antes de que demos comienzo con la licenciada Pilar, autora de la obra, me permitiré leer una semblanza de ella, así como de nuestros comentaristas. La licenciada María del Pilar González Peña es oriunda de Jalos, Totitlán, Jalisco, ya vecindad en Aguascalientes. Se desempeña como periodista de investigación criminal y escritora desde hace 30 años. Egresada de medios masivos de comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuenta con certificaciones en periodismo digital y combate a las fake news por la UNAM, liderazgo instruccional por la Universidad Católica Pontificia de Chile, búsqueda de personas, análisis de contexto, intervención forense por la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, AC. Primera reportera de la sección policíaca en el estado de Aguascalientes, además de desempeñarse en radio, televisión y prensa, ha publicado 7 obras, 2 de ellas en coautoría. Promotora de la iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 10ª del artículo 8º y el artículo 10 bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del estado de Aguascalientes, referente a la violencia vicaria. En abril de 2005 fue merecedora del reconocimiento por trayectoria profesional en comunicación y lucha por la libertad de expresión, promovido y entregado por el Senado de la República y Comunicadores por la Unidad AC. También nos acompaña como comentarista la maestra Rebeca Yolanda Bernal Alemán, es abogada por la Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes, maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestra en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es mediadora certificada por el Poder Judicial del Estado, actualmente estudia la especialidad en Derechos Humanos y Políticos. En el servicio público se ha desempeñado en diversos cargos en materia electoral, así como asesora legislativa. Es litigante en materia familiar y electoral, socia fundadora de un despacho especializado en litigio estratégico y con perspectiva de género. Actualmente ocupa el cargo honorario de vocal propietaria de la Junta de Gobierno del IAM y de vocal propietaria del Consejo del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. Es activista por los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes y forma parte de la colectiva 50 más 1. Bienvenido. Nuestra siguiente comentarista es Marcela Leticia López Serna y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Derecho por la UNAM y doctora en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Realizó estancia de investigación en la Université d'Orléans, en Francia. Es especialista en Derecho de Familia, Género, Ética y Anticorrupción. Ha sido docente en diversas universidades. Cuenta con múltiples publicaciones como autora y también como coordinadora. Participa como gestora cultural en proyectos relacionados con derechos humanos y con género. Ha sido servidora pública en los 3 órdenes de gobierno y es miembro de núcleos académicos en varias instituciones académicas, entre ellas la Universidad de Guanajuato y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias también al Sistema Estatal Anticorrupción que nos acompaña el día de hoy de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias a todas y todos por sumarse. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz, escuchando con atención a la maestra Rebeca. Adelante, maestra. Perdón, sabes que le toca el micrófono. Primero quiero empezar agradeciéndoles la presencia a todos, magistradas. Gracias, magistrada presidenta, por el recibimiento en el Poder Judicial el día de hoy. Gracias, directora del Instituto Vasconcelense de las Mujeres. Gracias, presidenta del órgano de Administración de Justicia. Gracias, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. Y gracias a todos los magistrados, jueces, el director de la Escuela Judicial de la Universidad Judicial, perdón, ya de la nueva con la federal, perdón, con la Escuela Judicial Electoral. Les doy muchas gracias a todos. Me es muy grato el estar el día de hoy aquí con ustedes,
pero me es más grato que ustedes el día de hoy conozcan el relato de Macaria Ibarra González. ¿González Ibarra? González Ibarra, ya no también los nombres de la niña. Que hace 134 años habitó en este estado de Aguascalientes y que a la edad de 5 años perdió la vida a manos de algunas personas, como ya les contará aquí la autora del libro. Pero ¿por qué es tan importante este libro? Porque yo creo que marca el antecedente, es un antecedente judicial, es el primer expediente judicial que se encuentra en la Casa de la Cultura Pública de Aguascalientes, que habla, que está completito y que habla exactamente cómo se llevó el juicio y el procedimiento para poder determinar las culpabilidades y establecer las penas a quienes privaron de la vida a Macaria. La forma en que privaron de la vida y la forma en que ejercieron lo que hoy conocemos e identificamos como violencia vicaria, y también se trata de la historia de un feminicidio de una niña de 5 años. Este día es muy especial porque la erradicación de la violencia de las mujeres, de las violencias de las mujeres, pero también hacia sus hijos, hacia sus niñas, sus niños y los adolescentes. Las niñas son las que están, igual que los niños, en riesgo de violencia sexual. Y generalmente este tipo de casos sucede cuando los agresores son familiares o personas cercanas a ellos. Hay silenciamiento porque las niñas y los niños no tienen manera ni herramientas a veces para poder decir y poder expresar que están siendo objeto de algún tipo de violencia. Entonces, por eso es muy importante visibilizarlo. Y existen obviamente barreras para denunciar, aunque hoy la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Estatal también, gracias también a la ayuda de la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Disciplinaria, que apoyó en la última reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se reconoce que las niñas y las adolescentes también pueden acudir a pedir auxilio, protección y la emisión de una medida cautelar a su favor. Hace pocos días también en el Congreso del Estado se acaba de aprobar una nueva reforma a esa ley estatal, en la que se determina que las órdenes de protección van a tener una vigencia mínima de 30 días, a efecto de que todas las mujeres, las niñas y adolescentes que sean objeto de algún tipo de violencias puedan tener un tiempo prudente para poder recibir atención psicológica, salir del shock, poder interponer las acciones legales correspondientes, ya sea como el divorcio o como la petición de la custodia, los alimentos, porque creemos que dejarlo muy abierto pues podría no favorecer al ejercicio de las acciones legales correspondientes para evitar la revictimización, la victimización y la perpetuación de la violencia de las mujeres. Entonces, el día de hoy, pues para mí es un honor encontrarme a un lado de una gran periodista de investigación criminal, porque es... perdón. Ok, entonces voy a tratar de colocar la voz un poquito más. Entonces, como les decía, para mí es muy grato el día de hoy compartir con estas dos mujeres tan valiosas, mujeres amigas, aliadas, junto con todas las mujeres que se encuentran aquí el día de hoy y que además tengo el gusto de llamarlas amigas, y además de compañeras de causa. Y la verdad es que es muy importante también que se pueda hacer un reconocimiento al trabajo de la investigación periodística en materia criminal, que no es lo mismo que la nota amarilla de todos los días por comunicadores o pseudocomunicadores que no tienen ni la empatía, ni la preparación, ni conocen sobre perspectivas de género para evitar la revictimización de las mujeres. Pilar se ha especializado en hacer un verdadero trabajo de investigación criminal.
se va a las fuentes, a veces hace un rescate histórico de los archivos, les da una importancia que siempre debería de tener presente el Estado y cualquier sociedad, porque podemos aprender justamente de nuestros errores del pasado para poder tener mejores leyes, tener mejores condiciones de vida para toda la sociedad en general, no solamente para las mujeres y para las niñas. No quiero, sí soy feminista, sí lo soy, pero no quiero que se piense que por ser feminista no tengo en cuenta que los hombres también tienen derechos humanos. Lo sé y lo respeto, y en algunas ocasiones me toca también llevar como litigante la defensa de hombres, no nada más de mujeres. La llevo en alguna ocasión. Entonces, Pilar, me encantaría que de tu boca escuchen la historia de Natalia. Yo les agradezco mucho la invitación y les agradezco mucho a todos los que se encuentran presentes aquí para que conozcan una historia de hace 134 años que es vigente actualmente. Muchas gracias. La doctora Marcela, que también tendrá abordaciones con Sí, muchas gracias. Ya funcionó ya, me parece. Bueno, siempre en un primer momento las presentaciones es pertinente dar las gracias. Entonces, al Supremo Tribunal de Justicia por abrir estos espacios para diálogo, para poder generar esta cercanía en la que para poder generar pues estas reflexiones en conjunto, por supuesto con las personas encargadas de realizar la magia, para que el próximo 25 de noviembre tengamos cuentas oportunas que entregar en materia de violencia de género. Porque de eso se trata al final del día 25. No es una celebración, es una conmemoración en donde nos toca hacer una revisión retrospectiva de qué avanzamos, de qué cosas buenas hemos hecho desde nuestra actuación en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, y por supuesto cómo eso repercute para las vidas de las mujeres. Para eso estamos aquí. Y bueno, pues también es una presentación editorial, y las presentaciones editoriales siempre son una fiesta. Pero esta fiesta de Pilar González me parece que es una particularmente importante por varias razones. La primera de ellas es porque Pili, ciertamente como lo dice Rebeca, es una periodista de investigación, de esas de viejas cepas de las que ya no hay, que nos ayudan a dilucidar y a poder revelar verdades históricas y devolver a los personajes que son partícipes de esta historia, pues esta verdad que les fue negada en su momento, pero que nos entrega también a nosotros como comunidad aguascaliense para que podamos hacer una retrospectiva de cómo vivíamos y de cómo estamos en este momento. En segunda instancia, es muy importante esta obra porque quiero comentarles que Pilar es una editora independiente. Ningún peso público está presente en la elaboración de este proyecto editorial, que además, por fortuna, está en su segunda impresión. Entonces, pues siempre me invitan a uno a presentar una obra, parte de la intención es convencerlos de que la compren, y pues creo que esta es una razón súper importante para que compren la obra de Pilar y que ella tenga la posibilidad de seguir generando otros proyectos editoriales que ayuden de manera determinante a las carreras. Y bueno, ya entrando en materia, quiero platicarles, yo sí voy a hacer spoiler de la obra, perdón Pili, pero ya tendrás otra perspectiva que decir de la misma. Quiero comentarles que esta obra tiene una particular intención desde la perspectiva de los archivos, porque es una historia que se rescata de una sentencia de amparo que en la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes obraba dentro del archivo y que en alguna ocasión le dijeron a Pili, revísala porque está interesante. Y ella, no siendo abogada, se dio la tarea de revisar una sentencia de amparo que por supuesto no contenía la historia completa, porque no traía la primera instancia. Y Pili, a propósito de los pocos elementos con los que contaba de la sentencia, se puso a desentrañar la historia de Aguascalientes, para desvelar cómo se vivía en este barrio, precisamente porque por aquí ocurrieron todos los hechos, para ver qué tomaban las personas de ese entonces, porque después va a ser parte de la historia de Macaria, para ver qué tipo de relaciones sociales
sociales se tejían en las personas de Aguascalientes. Entonces, en esta obra van a encontrar ustedes también un estudio histórico antropológico de Aguascalientes de finales de los 1800, lo que la hace sumamente interesante. Y bueno, dice Mario Benedetti que no debemos juzgarnos sin tiempo. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño estudio de derecho comparado en la obra de Macario, porque la historia, como nos dice Rebeca, trata de un infanticidio, de un feminicidio, pero en los 1800, cuando el carácter que nosotros desde el derecho le otorgábamos a los niños era sumamente distinto al que les damos hoy como sujetos de derecho. Cuando en aquel entonces a las mujeres dentro del juicio les otorgábamos un carácter secundario y no principal como tenemos que hacerlo hoy, con el mandato de aplicar la perspectiva de género y de juzgar con perspectiva de género. Pues Macaria, como ya les contaba un poco Rebeca, les voy a decir los antecedentes, es una pequeña niña de 5 años que, siendo hija de una mujer que no tenía en ese momento una pareja formal, no sabemos si porque no estaba casada o porque el esposo andaba en Estados Unidos, pero ella estaba sola, criando a sus hijos y tiene una relación furtiva con alguien de Aguascalientes, con alguien de aquellos entonces que, imagínense, este sistema patriarcal todavía más recalcitrante en aquel entonces, imperaba la imposición de un control hacia las mujeres, aún después de haber concluido una relación. La mamá de Macaria, que se llama Paula, termina esta relación, pero no convence de manera oportuna, yo creo, o no se quiere convencer la expareja de que esto ha terminado, y él decide que va a tomar cartas en el asunto para poder seguir teniendo bajo control a Paula, y decide hacerlo a través de algo a lo que en el expediente se le llama tomar en uso a la niña, esto es, abusarla sexualmente. Porque ¿qué duele más en la dignidad de una mujer que el abuso? Que perder la virginidad haciendo niña de 5 años. ¿Qué le va a doler más a la madre? Eso. Entonces decide, entre el Eleuterio y la expareja, y contrata a una persona que se llama Victoriano, sustraer a la niña de su casa para poder llevar a cabo estas acciones y después regresarla ya usada. Va por Macaria. Macaria está jugando, como podría hacerlo cualquier niño. Yo tengo una hija de 6 años y lo único que puedo imaginar respecto a mi Marcelita, pues es que esté con sus juguetes, que esté con sus amigos, que esté haciendo lo que una niña de 5 años tiene que estar haciendo. Pues Macaria es sustraída, es llevada a una presa que se llama Los Adoberos, es abusada sexualmente, pero Macaria es una persona, es un sujeto vivo. Y Macaria se mueve, y Macaria repela, y para poder inmovilizarla, la sostienen del cuello, le rompen la tráquea y Macaria muere. Como un accidente más en este uso que están haciendo de la niña. Y la dejan tirada, como una bolsa desechable de unas abritas que nos comimos, la dejan tirada en la presa. Cuando llega Paula a su casa y se encuentra con que Macaria no está, le comenta a la amiguita con la que está jugando lo que pasó e inicia la búsqueda. No tarda mucho tiempo en encontrar el cadáver de Macaria junto a la presa de Los Adoberos. Esa Macaria ultrajada, tirada en medio de la nada, sin la atención de su madre, sin pasar sus últimos minutos cerca de las personas que pudiesen darle consuelo. En esa soledad muere Macaria. Y entonces viene el proceso para poder sancionar a los culpables de esto. Se conoció rápidamente quiénes eran, pero a la luz de esta comparación de nuestra justicia encontramos varios elementos particulares. Victoriano era un indígena, y entonces dentro de los elementos de discusión en el proceso, pues es que él seguramente no era consciente de lo que había realizado porque era un indígena, y entonces había que exculparlo de la responsabilidad y dejarlo fuera del proceso porque él pues, solamente obedeció órdenes, lo que haría cualquier indígena en esos términos y en el expediente. Por su parte, a la otra persona le sancionan exclusivamente por la violación, pero no por el homicidio de Macaria, no por el feminicidio de Macaria, porque se considera que la muerte solamente fue algo accidental que ocurrió porque Macaria se movió para la realización de la agresión. Y Macaria queda así años y años en el olvido de un expediente en el archivo de la Casa de la Cultura Jurídica, un expediente en el que se encuentran, entre otras cosas, que por ejemplo a Paula, la madre, la llaman la Paula,
porque no merece el significado de llamarla por su nombre como una persona con el respeto y la dignidad de una mujer, porque ella se lo buscó, porque se atrevió a tener una relación furtiva y que por lo tanto tenía que tener la disponibilidad de pagar las consecuencias por los actos que realizó, por violar la moralidad que la Aguascalientes desde entonces exigía. Esta sentencia, además, fue recurrida y finalmente, después de que la sanción había sido muy alta porque era la pena de muerte, pues terminó en unos cuantos años, tras los cuales, a quien se sancionó, salió y vivió su vida ordinaria. Pero sabemos ahora por algunas nuevas investigaciones que probablemente para Paula no fue así, porque dice el cliché que para quien pierde un padre hay nombre, pero para quien pierde un hijo no. Parece ser que una muy amplia afectación por esta violencia psicológica que padeció Paula la persiguió por el resto de su vida y que pues incluso se convirtió en esos personajes que deambulan en las ciudades y que son comunes, los loquitos de la calle. Esa era Paula, una Paula con la vida destrozada desde el procedimiento, victimizada por la muerte de su hija y revictimizada por un sistema de justicia que en su momento no podía ni siquiera concebirla como una persona. Era algo incidental, era solamente un alguien que no tenía moral y que merecía ese tipo de castigos. Pues esa es Macaya González Ibarra. Es una niña que 100 y tantos años después llamó a Pilar González y le pidió que viniera a otorgarle justicia, porque con la justicia legal no basta, porque ustedes lo saben en sus juzgados, porque ustedes lo saben en las sentencias, las letras y lo poquito que pueden allegar las partes al expediente es solo una parcela de la realidad. Es importante visibilizar a los objetos como son, es importante verles en la plenitud y el crisol de lo que son, para respetar sus derechos, para salvaguardarlos, para otorgarles la posibilidad de tener una vida libre de violencia. Y cuando se trata de las mujeres, para tener una vida libre de violencia que les abrirá el camino y la posibilidad para el disfrute del resto de sus derechos. Muchas gracias. Gracias, doctora Marcela, sin duda que nos ha transmitido esa emoción, no solo esas palabras, sino esa emoción de lo que significan las violencias hacia las mujeres, hacia las niñas y cómo no se pueden justificar las injusticias ni las violencias. Y sobre todo el papel del sistema de justicia es que no sea así, ¿verdad? Y que no haya esa impunidad. Muchas gracias, doctora Marcela. Y a quien encontró esa historia, o tal vez la historia la encontró ella, licenciada Pilar, será un gusto escucharla. Adelante. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, agradezco primero la invitación, la referencia de abrir estos espacios, de creer en el periodismo, porque yo lo creo realmente que somos la parte que debe de ser el puente entre la sociedad y las historias que suceden. Es un micrófono que nos quiere. Bueno, yo tengo una premisa, agradeciendo primero a las grandes mujeres que me precedieron. Quiero comentar que yo tengo una premisa y de ahí voy a comenzar el diálogo. Yo creo que como seres humanos evolucionamos, que en muchos aspectos no evolucionamos. Y por eso el día de hoy, agradeciendo la presencia de todos ustedes, quiero que nos quitemos en este momento la investidura y nos pongamos en el piso del ser humano. Vamos a trabajar esa parte, quitándonos de todo eso que hemos estudiado, de todo eso que nos tiene en el lugar en donde estamos, y nos volvamos todos iguales, para sensibilizarnos, para sentirnos, para ayudarnos a que después de este día, cuando ustedes tengan a una persona violentada, empaticen un poquito más, se sensibilicen un poquito más y puedan dictar las sentencias necesarias para ayudar a quienes son violentados y son violentadas. Vamos a
a vivir un momento a finales del siglo XIX, en donde Aguascalientes era un lugar chiquito. Aguascalientes tenía aproximadamente 30,000 habitantes. Y en ese lugar, donde se le llamaba la Esmeralda de México, porque estaba lleno de huertas, estamos en esa huerta nosotros, en donde era una huerta, la huerta Gámez, toda esta parte de la huerta Gámez. Esos lugares verdes, esos lugares llenos de agua, esos lugares que eran la casa de gente pasible, de gente tranquila, estaba revolucionada, que 10 años antes de la historia que les voy a platicar, había llegado el tren a Aguascalientes. Y el tren había traído gente diferente, gente que veía distinto, gente que revolucionó la ciudad, el pueblito en su momento, y que esa gente tuvo que haber convivido ya con diferentes experiencias, como por ejemplo, conocen a chabones que llegaban a los pueblos a llevarse a la gente, a los hombres, sobre todo para que puedan hacer las líneas de red, las redes del tren en el país. Entonces, esa revolución acababa de el mercado italiano, por ejemplo, que estuvo en su momento sobre López Mateos, y donde está una tienda que se llama El Puente, ahí era el mercado italiano, toda esa parte. En ese mercado, obviamente, había la revolución, también se vendían cosas que llegaban y estaba en evolución, estaba Aguascalientes, estaba teniendo nuevas calles, nuevas casas, nuevos edificios, y junto con eso también nacían las mujeres. Vamos a enfocarnos en este momento a las mujeres porque es una historia de una niña y de su familia. Nacían las mujeres, pero las mujeres no tenían ningún valor. No lo tenían desde el nacimiento. Y eso era el vivir de una y otra, ¿sí? A la que tenía y a la que no tenía. Macaria llega a mi vida de esta manera. Soy iba a visitar los archivos históricos porque me gusta la investigación, porque sé que si nosotros investigamos de dónde venimos es mucho más fácil dar solución a las realidades que nos toca coexistir. En el caso de la Casa de la Cultura Política, alguna vez una de las amigas que tengo ahí, abogada, me dice, ¿sabes qué? Hay un expediente que debes de revisar, porque ese expediente probablemente va a ser para ti. Pasó casi un año porque yo tenía mucho trabajo y por pretextos, ya que siempre hay pretextos para no hacer más cosas. Teniendo yo otro tipo de actividad, lo dejé. Me invitan posteriormente a hacer una disertación sobre migración, que también es un tema de trabajo. Y el día que termino de esa disertación, mi amiga Esther Moreno estaba parada en la puerta de su oficina y me dice, la niña te está esperando. La frase realmente, la frase más importante del libro no la hice porque realmente la niña parecía que me estaba esperando. Tardé poquito tiempo en regresar a la casa, allá a revisar el expediente, porque sí me llamó la atención de que la niña estuviera esperando, me movió. Y cuando leo el segundo renglón de un expediente que se tiene que paleografiar, porque es un expediente de 1891, escrito por un escribano, pues, me doy cuenta que definitivamente ese caso es para mí. Les platicaré por qué. Resulta que el primer libro que yo hago, que publico, es Lo Oculto en el Año 2000, que trata del caso Parras, una violencia que sufrió una mujer aquí en Aguascalientes, en la que, bueno, por circunstancias fue protegido el asesino y, bueno, esa es otra historia. Aquí lo que me atrapa es que ese feminicidio, en ese entonces no había el término, había ocurrido el día 31 de agosto de 1991. Y Macaya muere el 31 de agosto de 1891, exactamente el mismo día, 100 años antes. Entonces dije, pues efectivamente eso para mí, algo me quiere decir. Me encuentro con un expediente, el juzgado de distrito, donde se está haciendo una apelación a una sentencia emitida por el Supremo Tribunal de Justicia. Si no tengo algún término correcto, me disculpan, pero ustedes son los expertos, yo nada más les platico. El tema aquí es que el Supremo Tribunal había dado como sentencia
una pena de muerte a una persona por haber asesinado a una niña, por haber cometido tanto la toma en uso como por la muerte de una niña. Hay un asunto ahí de rapto que hace ruido, ahorita vamos a llegar a ese momento. Pero ¿qué pasó ese 31 de agosto en Aguascalientes? ¿Qué pasó? En la mañana vamos a empezar a ver, a tratar de recorrer el lugar, porque estamos precisamente, como decía Marcela, estamos en uno de los lugares de incidencia de este homicidio. A las 9 de la mañana más o menos Victoriano Elías sale del rancho La Barranca. La Barranca, lo que es ahorita el fraccionamiento del rancho, estaba lejos de lo que es el centro de Aguascalientes. Él vivía ahí con una tía, no tenía padre ni madre en ese momento. Él vivía con una tía y él sale, era domingo, él sale a escuchar la misa en el templo de San Diego. Imaginamos el recorrido y el templo de San Diego. En la misa de 10 de la mañana. A la misma hora, Eleuterio González sale de acá, por acá por el lado de la calle 28 de agosto más o menos, sale también a escuchar la misa ahí mismo, ¿sí? Uno está en un lado de la parroquia y otro no, ellos no se ven al inicio del día. Termina la misa, uno de ellos se va a comer birria al mercado, o sea, tradiciones de entonces, y se come birria al mercado. Y el otro se decide ir a la casa de sus tíos, de que se va a comer birria es Victoriano, después de haber tocado la puerta de su patrón. Él fue a pedirle dinero, el dinero de la faja, pero el patrón le dice, fíjate que no te lo voy a dar hasta el martes, que yo vea al mayordomo para que me diga qué tal hice con tu actividad. Entonces él dice, híjole, pues no traigo dinero para pasar el domingo. Traía un forobo que le había regalado una tía y dice, bueno, lo voy a ir a empeñar. Lo voy a empeñar a un lugar que se llamaba Tío. Era así como un lugar de empeño donde les daban monedas por materiales. Y bueno, él lo que hace es dejar su forobo, agarrar dinero, y lo primero que va a hacer es a desayunar y a empezar a tomar una bebida que se llama coloche. El coloche es una bebida de tuna fermentada, que si lo toman en grandes cantidades, pues es algo tóxico. O sea, finalmente hay ahí una incidencia. Este señor empieza a tomar desde la mañana coloche y pescado. Él camina durante el día, de cantina en cantina. Las cantinas estaban aquí por la literatura. Había una cantina muy importante en ese tiempo de una señora Doña Concha. De todo esto que les platico, ha sido una investigación, porque hay datos, pero pues yo me he dedicado a buscarlos, en dónde podemos ubicar cada lugar. La cantina está aquí, bueno, estoy haciendo spoiler del próximo libro, porque eso es nuevo también. Y él se viene a la cantina a seguir tomando. Él se entretiene también en plática con una mujer y pasa la tarde, llega casi hasta las 3 de la tarde ahí, en que tomaba coloche, entonces ya estaba en un grado importante de alcohol. El hotel estaba en la casa de los tíos, se ponen a jugar en la calle, una especie de rayuela con los primos, y como a las 5 de la tarde se desaparece. Victoriano camina hacia el Valle de los Arquitos, y el hotel también camina ahí. Ellos se conocían cuando eran amigos. ¿Sí? Se habían visto como gente del pueblo, pero no tenían una relación. En esa tarde, los lavaderos de los Valle de los Arquitos se ponen de acuerdo, porque el hotel le dice, fíjate que estoy molesto con Paula. Ahí es donde aparece Paula por primera vez. Dice, estoy molesto con Paula porque aunque yo me separé de ella por tener otra relación, ella es mía, me pertenece. Y no dice exactamente por qué era el enojo, pero él estaba molesto con ella. Le dice, quiero ponerle suerte a la niña, porque yo no le puedo hacer daño directamente. Yo te voy a poner suerte a la niña para que tú la conozcas. Y bueno, le podamos hacer algo que le duela a ella. Entonces Victoriano
en su estado casi natural, ¿verdad? Que estaba alcoholizado. Él le dice, está bien. Dice, te la voy a llevar a las 7:30 de la noche a la presa de los Aroveros. ¿Alguien de ustedes sabe dónde queda la presa de los Aroveros? Pues vamos a saber algo el día de hoy. Es aquí en la glorieta. Por eso es el área de incidencia de toda esta historia. Y bueno, resulta que pasan las horas, Victoriano sigue alcoholizándose, él sigue en la fiesta, se encuentra en la cantina con unos, con otros, y Eleuterio llega la hora, va a ver a la presa donde quedó de verse y le dice, sí te la traigo. Y le dice, sí, tráigala. Baja él a la huerta con caliente que está aquí, de donde está la parte del frente, que es donde está el hierro también. Bueno, la parte del frente, donde está un estacionamiento atrás, en ese lugar estaba la huerta con caliente. Y ahí vivían Paula y Macaria. Paula era la persona que administraba la huerta, sí, era una mujer joven, muy jovencita. Una mujer que seguramente también fue violentada cuando nace Macaria, porque su testimonio en el expediente dice que ella tenía 17 años cuando la niña muere, la niña muere de 6. Entonces pensemos en que la niña tuvo una niña y ella bueno, era la administradora de esa huerta. Sale con una de sus amigas a comprar maíz y petróleo para pasar la noche, porque en aquel entonces no había luz eléctrica en Aguascalientes. Entonces va a comprar a la tienda de la esquina, y en lo que ella sale, el hotel se mete a la casa con la niña y la rapta. Y se la lleva, y bueno, el ejemplo de cómo fue, Max lo dijo muy bien, se la lleva a la presa y la compuso. Si nosotros pensamos en la destrucción física que tuvo una niña, es impensable. Por más que tratemos de imaginarnos, de las cosas que yo he leído, de los trabajos que he hecho en mi vida, creo que es la más terrible que yo he podido leer, que ni siquiera es para comentar, porque fue una destrucción total de la vida. Entonces, sí debemos de sensibilizarnos ante estas cosas, porque muchas veces el trabajo nos agobia y nos mecaniza, ¿no? Porque todos los contextos son los que nos deberían de sensibilizar para poder decir, voy a estacionar de tal o cual manera. A mí, este caso me llamó la atención, este caso me movió el corazón, por eso puse ese título de Estremeció el corazón del pueblo, porque yo les comento, es la 51 vez que me siento ante un público a platicarlo, a sensibilizar, a sembrar un poquito de conciencia, porque definitivamente esto pasa y sigue pasando de manera exponencial, y eso es lo que no debemos de permitir. Macaria fue una niña que muere, que bueno, su necropsia o su autopsia, en ese momento se le llamaba autopsia todavía, fue en lo que era el hospital civil de aquel entonces, que estaba ubicado en el Templo San José. Hay un CECATI, creo que es CECATI. En ese lugar era el hospital, y ahí fue donde se hizo una necropsia. ¿Qué sucede? Que dentro de este expediente se estaba peleando un asunto de pena de muerte. Victoriano era un labrador, era un hombre joven, que no tenía nada, no tenía padres. Pero Eleuterio era ahijado del gendarme número 7, que fue el que se encarga de hacer toda la investigación inicial. Y ahí lo protege. Entonces le dan los descargos a una persona cuando tiene dos. Ahí hay una violencia. Ellos pelean por el hecho de ser indígena, pues entonces él no tenía la facultad de entender siquiera lo que estaba haciendo. Y se va este caso a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte, de 11 ministros, 6 fallan en contra de la pena y 5 fallan a favor. Entonces regresa el expediente al Supremo Tribunal, y el Supremo Tribunal da una sentencia de 20 años.
Ya hoy les puedo decir que ya tenemos la historia completa, ahora sí. Yo llevo 8 años trabajando este caso. Y llevo 8 años porque hay que entender completo. Entonces, yo decía, a ver, ¿dónde está la parte inicial? La parte inicial penal lo encontré en el archivo histórico. Ese va para la segunda parte de Macario. De ahí pasa a la de justicia, que está completo el expediente. Hay un poquito de diferencia en algunos datos. He encontrado, incluso tengo ya las actas de nacimiento de la niña que el archivo de la diócesis me hicieron favor de certificar. Tengo el seguimiento de qué pasa con Victoriano. Victoriano fue sancionado a cumplir 25 años de pena corporal. Y cuando él cumple 15 años de estar ya en la cárcel, él solicita, porque se podía en su momento, solicita salir. Y bueno, hay una persona que hace las veces de camino que distribuye el poder para que se haga una persona. Y el 6 de septiembre, el 6 de septiembre de 1906, él sale de la cárcel y se dedica a hacer sombreros. Hasta ahí he llegado con él. Para hacer este trabajo, esta segunda parte del trabajo, pues ya pasamos por todos los archivos históricos, gracias porque el tema de los hallazgos es así, o sea, encuentras algo que quieres más, esa es una cosa terrible que acabo de describir. Es interesante porque hay muchas violencias, pero sí debemos de tener, todo este proceso lo debemos de ver con los ojos de aquel entonces. Ahora no se enoja con el más, pero sí tenemos que voltear a ver las leyes, tenemos que voltear a ver cómo vivían, cómo se coexistían en ese tiempo para entender un poco sin que nos duela tanto, porque esto es un caso que nos duele, que nos debe doler, porque Macaria está ahí todos los días, y usted lo ve y lo vive. ¿Sí? Entonces, sí, dentro de todas estas presentaciones, y que de manera general les expongo, porque sí me gustaría que lo pudieran leer, el libro trae, lo quise hacer novelado porque no tenía los elementos completos. Ahora viene ya una segunda parte, el agente a mediados de marzo probablemente ya podemos estar presentando el completo de un expediente que nos va a terminar de establecer, porque hay muchos datos importantes, muchos datos nuevos, y que nos va a ayudar a fortalecer esto que decíamos. Es un antecedente de que desgraciadamente esto ha existido desde siempre. ¿Sí? Que tenemos el primer expediente registrado hasta el momento, sí. En la Casa de la Cultura Jurídica ya no hay un expediente en los archivos que estén expulsados del distrito, lo que significa que no va a haber un expediente completo. Según los datos que ellos tienen de registro, es el único que hay de esta naturaleza. Entonces, por eso podemos decir, y ellos fueron los que lo manifestaron así, es el primer expediente que está ya completo. Y que ya lo vamos a conocer completo. La parte jurídica viene totalmente en el siguiente libro. Vamos a conocer quiénes eran los jueces, por qué pensaban así, cuál era la línea de pensamiento, la línea de acción de los magistrados de la Suprema Corte. Vamos a conocer muchas cosas que van a sumar a esta historia. En esta historia van a conocer las vueltas, van a conocer cómo era la tradición de una boda de los africanos y de una boda de la gente del pueblo, van a conocer cuáles eran los procesos para el matrimonio dentro de la Iglesia Católica, qué comían, o sea, vamos a irnos a vivir en el siglo XIX. Y también otra cosa que les comento, va a cambiar de nombre, porque la niña, todo el tiempo, dos cosas importantes. El caso estuvo basado en el señalamiento de una niña de 7 años. ¿Sí? Todo lo que la niña de 7 años que fue, ahora se la hermana de Macaria, en este momento todavía era una niña, porque no sabía quién era, a la hermana de Macaria le hicieron ir a tocarle la mano al asesino. Tú me vas a decir quién se llevó a la niña. Y la niña tuvo que ir a decir fue él. Y tócale la mano. Entre una bola de señores que lo hicieron.
estuvo basada en ese dicho, más que en todo lo demás, fue en ese dicho, que como testigo que la niña tenía 7 años. Y la segunda situación que a mí pues me llena de, no sé, de sentimientos, de todo tipo de sentimientos, es el demostrar que la vulnerabilidad que tienen nuestras familias y nuestros niños. Sí es súper importante que aquí veo las cabezas de muchas instituciones, que hagamos lo suficiente para transmitirles a nuestra gente sensibilidad. Y aparte de sensibilidad, prevención. Vamos a trabajar, vamos a hacer que conozcan, pero más que capacitación de sensibilización juntas, porque nos podemos capacitar, obviamente, pero si no nos sensibilizamos en esos temas, vamos a seguir repitiendo. Tenemos, yo creo que ustedes como funcionarios y nosotros como parte de esa sociedad que abrimos la boca para decir, aquí está la voz de quienes no pudieron, tenemos la responsabilidad de seguir fortaleciendo nuestra sociedad. Y una de las maneras es capacitando a nuestra gente y dándoles la oportunidad de ser escuchados y de ser atendidos. Yo les agradezco. Casi siempre, cuando terminamos esto, yo siempre convoco a que haya preguntas, porque aquí lo más importante es llevarnos una retroalimentación para seguir. Yo les agradezco que nos hayan escuchado y bueno, me gustaría también escucharlos a ustedes. Muchas gracias, licenciada, por su generosidad de estar el día de hoy con nosotras, con nosotros, y también por ese trabajo de tantos años de investigación, de hallazgos que encontró, y porque Macarena, como usted bien lo dijo, también la encontró usted para poder narrar su historia y compartirla aquí hoy y generar sobre todo también empatía y esa sensibilización que tanto se necesita en el servicio público. Muchas gracias. Y abrimos ese espacio para sus preguntas. Adelante, maestro. Le haré llegar el micrófono para que todos podamos escuchar. Ya. Mucho, siempre es una extraordinaria. Creo que nos está sonando bien. ¿Por qué no podemos poner, no sé, más fuerte? Es una investigación que puede ser paralelo o de forma nacional. Porque usted acaba de decir que la niña tenía 7 o 6 años y que su madre también tenía 17 años. Realmente la situación de la madre no la sabemos, no se conoce. Puede ser interesante que también conociéramos una niña de 11 años que es embarazada en 2 ocasiones, porque es la hermana no la que señala al asesino. Y en ese sentido, lo importante sería también saber todo lo que es colateral a las circunstancias que vivió esta pobre niña. Le agradezco por su atención y ahí le pongo sobre la mesa, que es muy interesante. Gracias. Sí, gracias. Fíjense que lo he buscado, de hecho tengo ya más o menos la historia. Hay en el archivo histórico hay un documento que a mí me llama la atención que no puedo verificar o sea, no se puede verificar si es ella, pero el nombre coincide, y es lo que decía Marce. El nombre coincide con una persona, con una mujer que fue violentada tiempo después en la calle. Entonces, pudiéramos pensar, o sea, en la descripción de este expediente dice que esta mujer andaba como desquiciada, la manejan así. Entonces, yo quiero pensar que si hubiera sido Paula, me da la sensación de que pudiera haber sido porque el que le hayan matado a una hija, aunque está Macaya, está Amada, su niña mayor, una niña mayor. Entonces, probablemente el nacimiento fue del mismo año, no sé, tuvo que entrar así algo. Y hay un niño que probablemente sea el objeto del enojo, porque el niño nace, y bueno,
bueno, la historia es corta. El niño nace exactamente 4 meses antes de que parte la mamá. Y no es de este personaje. Este personaje, yo seré el papá de Macaria, pero en el próximo libro se va a dar cuenta que fue. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante, magistrada Barda. Felicidades. Y más en breve, gracias por estar aquí, compartir su visión del libro, su visión de este día. O sea, te vas al archivo, ¿verdad? Vas a la papel. Luego, ¿qué tanto trabajo conseguir un expediente así de viejo de Supremo Tribunal de Justicia? Y después, ¿dónde buscaste más? Bueno, en sí, pues para mí fue fácil porque el expediente me llegó. O sea, realmente, pero la búsqueda de los expedientes, pues eso es lo más maravilloso. Es ir a, o sea, es hacer como que no tienes nada que hacer. Pero es ir a sentarte a revisar cuando se quiere digitalizar el pasado. Porque te pones a revisar y te pones a dices, a ver esto. Y empiezas a buscar. Entonces, es como cualquier, es como de la biblioteca, buscan la expediente. Vas y revisas. En este caso, pues la niña me estaba esperando. Pues. O sea, realmente no tuve de inicio. Ya después es tocar puertas, es ir a ver, ahorita, por ejemplo, que estoy armando quiero mostrarles el camino, qué hizo cada uno en un plano, qué hizo uno desde el momento en que sale el domingo hasta el momento en que se comete el homicidio, qué hizo el otro. O sea, lo que quiero es que conozcamos realmente el lugar, porque no es nada más es ir a sacar esta información del expediente, sino es ir a trasladarnos ese tiempo. Por ejemplo, unas casas están en la segunda de Caliente. Saben ustedes, la calle de Valiente era la que se encuentra con todo. Entonces es la segunda, ya caminé las cuadras, la segunda es aquí. Entonces la casa de X pudo verse esta. Eso sí me puede mostrar el exilio. O sea, sí es paciencia. Yo he aprendido con el periodismo de investigación la paciencia, porque yo no soy gente para periodismo todos los días, porque yo tengo que buscar, tengo que encontrar, y no cabes en los medios como los medios son. Y más ahora con la nota de redes sociales, el tema es lo superficial. Necesitamos empezar a identificar también el trabajo del periodista, porque el periodismo no es nada más darnos a decir y no tener una consecuencia, o sea, no tener una secuencia y no tener una consecuencia, porque eso de filtrar información, eso de pelar, de profundizar, eso no se vale. ¿Sí? Yo creo que aquí lo importante es sí, la búsqueda y los hallazgos, lo que me hacen a mí es que quiero más. Encuentro algo, investigo más, para que la historia quede lo más completa posible. ¿Por qué lo novelé? Porque no tenía las herramientas necesarias para decir, tengo todo. Ahora decir que es un trabajo de investigación periodística, el que sigue no va a tener Entonces, eso es lo que de ahí tuve la oportunidad, estuviste tú en el congreso aquella vez que de parte de la diócesis llega el representante legal de la diócesis con un sacerdote y me dice, tenemos que tener un regalo. Y el regalo fue el acta certificada de bautismo de la niña. No tiene acta de civil, no tiene acta de nacimiento civil, pero sí tenemos la referencia de su bautismo. Entonces sí es importante la evidencia de todo. Siempre el trabajo del periodista debe tener el respaldo de la evidencia. Y bueno, ojalá que algún día, así como ustedes están sentados el día de hoy, yo quisiera ver a los periodistas. Muchas gracias, licenciada Pilar. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo. Adelante. Adelante. Sí, somos. No les acercar el micrófono para que podamos escuchar. Buenos días, felicidades Pilar por tu gran trabajo, felicidades Marcela, Rebeca, felicidades también por todo lo que aportan a Aguascalientes. Preguntarles a las tres, evidentemente estos casos de violencia infantil sigue sucediendo en Aguascalientes. Creo que falta mucha aplicación de la justicia y verdadera política pública hacia la sociedad.
desde su perspectiva, desde su conocimiento, qué paso deberíamos hacer para que menos niños sufran violencia. No tengo las estadísticas porque no hay acceso a ellas en Aguascalientes, y hay también mucho abuso sexual, sobre todo en la zona oriente de la ciudad, por hacinamiento, y la mayoría por padres de familia o por la pareja de la mujer. ¿Qué me contestan ante esta situación que se está faltando en Aguascalientes para disminuir este tipo de situaciones, y que el caso de Macaria, pues a través de más de 100 años, se sigue repitiendo de manera cotidiana? Bueno, ¿qué hace falta? Yo creo que se está trabajando por el judicial en una nueva cara. Yo he visto desde que asumió una nueva cara este Poder Judicial, me consta que se ha estado preparando más en las cuestiones de perspectiva de infancia y perspectiva de género, que ya se viene trabajando, pero ahora con mayor ahínco hay que juzgar con perspectiva de género, hay que ver los asuntos con perspectiva de género, con perspectivas de infancia, pero también hay que abocarnos en otras instancias a la prevención, como lo hace el Instituto Aguascalientes de las Mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. Tenemos ahí aliadas grandiosas, las dos directoras que están aquí presentes, la regidora Ivonne González, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad del municipio de Aguascalientes, que también es una gran aliada para poder emitir políticas públicas también en la elaboración de leyes, en la revisión de las leyes y la elaboración de leyes que obliguen a juzgar con perspectiva de género, pero que además de lineamientos para políticas públicas encaminadas a ello. Obviamente también se necesitan los recursos, no nada más se necesita voluntad. Sabemos que una política pública sin un recurso asignado, pues de poco nos sirve. Entonces hay que sumar esfuerzos para que también los recursos se puedan dar en todas las instancias, para que pueda continuarse un trabajo de prevención, de erradicación de la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños y en general en contra de la sociedad. O sea, no nada más. El día de hoy conmemoramos la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero también es evidente que si una mujer es violentada, seguramente habrá un hombre, sus descendientes, que son violentados también de igual manera. Entonces, yo creo que eso es lo que se necesita: empatía, ganas intención de ver todo en tu mirada de perspectiva de infancia, perspectiva de género, y solicitar mayores recursos para que las instancias que tienen a su cargo la prevención, la erradicación y el juzgar las violencias puedan contar con todas las herramientas para que ello pueda darse hasta el momento. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la respuesta tendría que ser en dos sentidos. En primera instancia, desde una perspectiva formal. Creo que en materia de políticas públicas es importante el tema de planeación. Sabemos que muchas veces, sobre todo en lo que refiere a cuestiones por igualdad, a temas de erradicación de la violencia, hay muchas cosas que tienen que ver como con que se nos ocurre o que son coloridas, y creo que es menester, por eso me da mucho gusto tener aquí a platicar, tener también a la directora del Instituto Aguascalientes de las Mujeres, porque la perspectiva de género tiene que ser transversal. Ellas casi no tienen presupuesto. El presupuesto para temas pro igualdad, para la erradicación de la violencia, lo tienen que destinar todos los demás. Están en la misma sintonía de ellas, que revisan y que ven que eso efectivamente tiene pues la posibilidad de detonar en las consecuencias que estamos buscando. Pero entonces, así como desde la perspectiva administrativa revisamos el proceso de contratación, la aplicación de los recursos, también al final tenemos que revisar que la consecuencia pues haya sido como esperábamos. Porque a veces destinamos dinero para una cosa y termina siendo para otro la finalidad que se cumple. Entonces creo que formalmente tenemos que dar un seguimiento preciso a todo esto, desde el inicio y hasta el fin. Por otro lado, y aquí pues echándonos un guayabazo a justamente el sistema anticorrupción, en la Comisión Nacional de Género, de la Red de Comités de Participación Ciudadana,
Traemos un proyecto que tiene que ver con incluir una nueva plataforma al sistema anticorrupción, una plataforma de género, en la cual se pueden subir también a los violentadores. Porque, a ver, la 3 de 3 en materia de género se solicita a los que acceden a cargos por votación, pero todos los demás entran directo. Y de entrada, el no tener violentadores en ningún cargo público, pues de algún modo nos garantiza que no haya revictimización. Pues creo que eso sería muy importante que lo impulsemos y me da muchísimo gusto que estés aquí, Anolet, porque prácticamente todas estas cosas que tenemos hoy de avance, que incluso dan fruto, y a mí me dio mucha alegría llegar y ver que todas las entidades están representadas por mujeres. El órgano de administración, el Tribunal de Disciplina, el Supremo Tribunal, el Instituto de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción, todas mujeres. Esto permea, por supuesto, de manera más inmediata a tener políticas públicas con perspectiva. Entonces, eso me parece que es importante y pues ahí vamos. No estamos tan mal como otros años, hoy tenemos un poco mejores cosas que otros. Así es, doctora Marcela, muchas gracias. Licenciada Pilar, ¿quería comentar algo? Y después te doy el uso de la voz. Adelante. Gracias. Yo me iría también por la educación. Necesitamos ayudar a las familias a entender que cuando hay una violencia hay que exhibirla, no hay que quedarse ya en silencio, ya hay caminos para poderlas entender. Y sí, efectivamente las violencias son la parte de familia, muchas de ellas, pero creo que nos hace falta educación desde la base. La sociedad debe reinventarse de muchas cosas. La tecnología nos ha rebasado, la tecnología nos ha hecho fríos en muchas circunstancias. Entonces, yo sí volvería a ver a la sociedad, a ayudar a las familias a que haya ese respeto y a que si se está viviendo de alguna manera una violencia la puedan exhibir. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz también a la maestra Paz, que tiene una pregunta. Gracias. Yo solamente, bueno, terminar y finalizar felicitando a cada una de las ponentes. Querida Pili, es una investigación extraordinaria que la verdad nos conmueve y bueno, ahorita que hacían la pregunta, yo creo que antes de cuestionar hay que investigar, que si no traemos los datos, pues estamos hablando al aire. O sea, yo sí puedo decir firmemente que cuando las mujeres estamos en la toma de decisiones, como es el caso de la presidenta magistrada, que además me da muchísimo orgullo porque es una mujer inteligente, es una mujer capaz, es una mujer comprometida con las causas de las mujeres. Yo es la primera vez que vengo aquí a este espacio y bueno, ahora que tenemos una mujer gobernadora, lo digo convencida de que cuando las mujeres llegamos también transformamos los espacios. Cuando su servidora llegó al Instituto Aguascalentense de las Mujeres, y se los comparto porque por eso digo que antes de cuestionar hay que investigar, si no, no preguntemos. Cuando llegamos al Instituto Aguascalentense de las Mujeres, no existían estos espacios dignos para las mujeres en situación de violencia. Estaban en un escritorio la trabajadora social, la jurídico y la psicóloga. Llegaba una mujer, y me tocó en ese momento, llegó una mujer en situación de violencia con sus hijas, y ellas estaban en shock, las niñas, y ella también, pero antes se atendían dentro de los centros Crecer. Yo dije, no podemos estar atendiendo mujeres en estas circunstancias tan indignas, ¿no? Allá estaba la música, acá el baile, pues la verdad, yo decía, una mujer va a decir, mejor no voy a mi casa. Bueno, hicimos una gran labor con las y los presidentes municipales para hacer unos convenios. Y a ver, gobierno federal, pues tú cuánto le vas a poner, porque también se trata de recursos, porque pues de salida sería muy bonito. ¿Cuánto le vas a poner gobierno federal? ¿Cuánto le va a poner el gobierno del estado, el poder ejecutivo? ¿Y cuánto los municipios? Porque sí o sí, los municipios son los ejecutores, que tienen a gente que les está cercana a la comunidad. Y todos los presidentes municipales, claro, primero me fui con las presidentas municipales mujeres, entonces había dos, que vamos avanzando en materia de paridad, y me dijeron, Fátima, a ver, aquí tengo, era un granero, fue el primero que conociste, Beca, y te empezará. Y dijo la presidenta municipal, tengo un granero, ahí hay gallinas y hay todo para ti. ¿Cómo ves? Y yo, sí, presidenta, nada más que tú le pones, pues ayúdame con la renta, pagar los servicios, poner una recepcionista. Y dijo, pues va, ¿no? Se oye fácil, pero es mucho trabajo político, mucho trabajo de hacer convenios.
y ahí estamos los 3 órdenes de gobierno, pero también es importante, yo decía, si sacamos una casa rosa, pues se van a dar automáticamente las otras, ¿no? Con cámaras de vigilancia en C5, hay que capacitar a la policía rosa para que sepan cómo actuar en caso de una emergencia, porque a veces los agresores andan cerca y en otros estados las han matado a ellas y a sus hijos. Entonces es un tema de implementar protocolos, nos falta mucho, sí, nos falta mucho por hacer, hay grandes retos, pero también hay grandes avances y de eso hay que hablarlo para seguir replicándolo. No había ningún lactario en todo gobierno del estado. ¿Cómo que no hay lactarios? ¿Qué hacían las mamás lactantes? Pues dejaron de trabajar, porque decían, oye, pues no puedo estar aquí, pero eso significa que habíamos tenido hombres gobernadores. Por eso yo aplaudo que las mujeres estemos al frente. Hoy por hoy tenemos 38 lactarios en todo el gobierno, no solamente el gobierno del estado, también se han sumado los municipios, los organismos autónomos. Y bueno, como esto, pues muchas acciones que hemos hecho que se escuchan fácil, pero también pues se ha requerido de mucha voluntad política, también de, por supuesto, presupuesto, y pues de tener verdaderamente esta causa que la lleves también en la piel y que tengas conocimientos y que te prepares también para hacer una política pública sustantiva y no destructiva. Yo te felicito, Presidenta, gracias por esta invitación, felicidades a todas ustedes y enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si no hay otra pregunta, yo quisiera terminar, además de agradecerles, quisiera terminar diciéndoles que esta niña que está ahí, sí está por ahí, sí, es la media afiliación de Macarena. Yo trabajé en la media afiliación, me hicieron el favor de trabajar aquí, y después, pues aprovechando que la inteligencia artificial es muy inteligente, entonces dijimos las mismas, hice primero dije, vamos a hacer, como dicen por ahí, un CAS. Y lo primero que hice fue un personaje público. Dije, ¿qué tal? Vamos a escribir un personaje, ese personaje pues estaría el doctor Miguel en la lista. Dije, vamos a describirlo para ver qué tanto se parece, para ver qué tanta posibilidad hay de que pues Macarena fuera así. Y bueno, pues sí se parece. Hicimos el experimento y sí se parecía. Entonces dije, bueno, sobre la media afiliación nos vamos y probablemente la niña pudo haber sido ella. Entonces me despido de ustedes con una frase personal que rige mi vida, que la búsqueda de la verdad y la justicia sea motivo de su existencia. Muchas gracias.